¿Qué onda, camaradas? Pues la reforma al Poder Judicial va, aunque existe este paro nacional. Ya lo aseguró Ignacio Mier. El Poder Judicial, el poder de la injusticia, por más paros que vaya a hacer, se le va a terminar pellizcando. El plan es prácticamente ya algo que se va a hacer. Y aunque hagan los plantones que quieran, no les va a funcionar. Estos bandidos y corruptos del Poder Judicial que solamente aplican la justicia a los delincuentes y a los delincuentes de cuello blanco. Para ellos sí existe justicia, pero para el pueblo mexicano no. Y ahora la pregunta es, pues dicen que no van a poder trabajar estos días. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la diferencia acá en nuestro país si ellos trabajan o no? Y también han dicho que solamente van a trabajar cuando sean cosas prioritarias. Y sabemos que las cosas prioritarias para ellos es de liberar a los delincuentes. Hay muchos ejemplos, porque termina diciendo Norma Piña o termina diciendo los chayoteros que presenten pruebas. Pruebas hay muchísimas y aquí hay una de estas. Todas las liberaciones que terminan haciendo. ¿Y a quienes terminan liberando? Pues a los delincuentes, a los criminales y los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué más pruebas quieren? Y los terminan liberando por cosas totalmente absurdas. Y sabemos que están amañados todos estos jueces que hoy están gritando que no se les aplica una reforma. Pero bueno, aquí hay algo interesante, camaradas. Estos jueces, que les digo, son unos bandidos corruptos, y muchos de los trabajadores que están ahí están manifestándose porque van a perder sus derechos. Según ellos, se les ha dicho que no se va a aplicar. Pero aquí lo importante de estos tiempos que estamos viviendo es esta libre manifestación. Ellos están con su huelga, está bien. Pero aquí es necesario retomar puntos importantes de la historia de nuestro país. Y ahorita el contexto es el siguiente. Actualmente el Poder Judicial está defendido por los chayoteros como siempre. Está defendido por la derecha en México. Pero si nosotros hacemos un recorrido hace ya varios años y nos recordamos de la reforma educativa de Peña Nieto, ¿qué fue en aquellos tiempos de la reforma educativa? ¿Cuál fue la represión que hubo contra el magisterio? Fue algo terrible. ¿Qué decía el Poder Judicial en ese momento, aunque los maestros se manifestaban, se amparaban? Pues nada, porque estaban sometidos, en este caso, a Peña Nieto, al títere de Peña Nieto, al imbécil de Peña Nieto. Los medios de comunicación, junto con Claudio X González, hablaban de los maestros como si fueran unos criminales. Así trataban a los maestros. Nos trataban como una mierda. Eso hablaban de los maestros. Tan así que muchas personas actualmente, cuando hablan que los maestros se fueron a paro, cuando los maestros se fueron a huelga por sus derechos, por muchas cosas que faltan todavía en el sector educativo, empiezan a criticar porque quedó el chip de que los maestros son flojos. Lo mismo pasó que cuando hablaban de López Obrador, que era un peligro para México, que estaba loco, mucha gente todavía quedó con el chip de eso. ¿Y gracias a qué? Gracias a la manipulación de los medios de información. Entonces, en aquellos tiempos de la reforma educativa, pues fue esta situación terrible de las manifestaciones y de las represiones que hubo contra el magisterio. Y aquí voy a pasar así de manera muy breve estas represiones que hubo, por ejemplo, en Nochistlán, en Oaxaca, y vemos aquí estas fotos icónicas de aquellos momentos, porque muchos derechosos, derechairos, chayoteros, yo creo que ya se les olvidó el México que vivíamos antes de Andrés Manuel López Obrador. Estas fotos eran muy recurrentes en ver estas manifestaciones del pueblo mexicano contra las injusticias del propio gobierno, donde el Poder Judicial se hacía güey, no decía absolutamente nada. Los de la derecha en aquel tiempo no decían nada porque para ellos todo estaba bien. Vean, eso estaba bien. Gasolinazos estaba bien. Los impuestos estaba, todo era una maravilla en nuestro país. Y también aquí es otras fotos que pues fueron muy famosas también, la cuestión del Zócalo. Esta nota donde Peña Nieto al final de cuentas terminó en este caso arrollando a la gente. Y aquí están estas imágenes que sí, que fueron icónicas, causaron mucho furor en aquel tiempo, donde estaban estos helicópteros de la Policía Federal, los granaderos, desalojando a los maestros. Y no los desalojaron de que, oye compa, me haces el paro y de eso. No, llegaron a madrear. Esa era la manera de trabajar del gobierno. Y repito, ¿qué hicieron estos payasos ahora del Poder Judicial? Estos payasos de la derecha, nada.
nada, absolutamente nada estos cínicos. Y ahora que tienen toda la libertad de manifestarse, pues ahora siguen llorando, pero lloran por sus privilegios. Es un comparativo muy distinto esta reforma educativa que quisieron destruir, y así terminaron con los maestros. Estos ahora derechosos y chayoteros que salen a hablar de la educación, que la educación estaba mal porque querían privatizarla y ahí están estas consecuencias. Pero bueno, entonces, y también aquí es importante traer a colación lo que sucedió en algún momento con Luz y Fuerza. Hay que recordar que la Luz y Fuerza que también, pues al final de cuentas, terminaron con un plumazo del Poder Judicial destruyéndolo. Lo mismo pasó con Mexicana de Aviación. Entonces, ahora el Poder Judicial pues se manifiesta con toda tranquilidad. No van a ir los granaderos a correrlos. No les van a decir nada. Tienen toda la libertad, aunque digan lo contrario, aunque estén llorando de que México no hay, que estamos en un país autoritario, que no hay, quién sabe qué tantas babosadas terminan diciendo. Pero bueno, ahí están estos ejemplos, camaradas. Entonces, vamos a ver qué sucede con el Poder Judicial, porque al final de cuentas, pues no terminan haciendo nada. Ellos dicen que van a tener asuntos prioritarios que atender, pues sabemos que los asuntos prioritarios para ellos es liberar a los delincuentes. Y hay que recordar lo que decía esta piña podrida, o algo que comparte aquí el camarada Juan Carlos Rocha, de que esta independencia del Poder Judicial, sí, y menciona este camarada que pues sí, dice independencia del Poder Judicial, pero en plena precampaña termina cenando con el bandidazo de Alito Moreno. Y también habla de que no hay privilegios, cuando ni siquiera han abierto expedientes del dientes de burro de Ricardo Salinas. Hay muchos privilegios en el Poder Judicial, hay mucho nepotismo, y estos mismos que ahora lloran del que entraron por nepotismo, que por la carrera judicial, sí, que dicen que entraron desde los 19 años, pero la pregunta aquí es, pues a los 19 años uno no tiene la formación todavía, no ha terminado la licenciatura en lo que se ha relacionado al Poder Judicial, no la ha terminado. ¿Y cómo entró a los 19 años? Tienen un palancón estos tipos. Entonces, ahora que quieren entrar nuevos personas que acaban de egresar de las universidades, no quieren que tengan estas oportunidades, porque ellos que entraron muy jovencitos y lo presumen, pues quieren tener esas oportunidades. Por eso el Poder Judicial está así, por simplemente juniors, por personas que tienen estas influencias, estas personas que tienen palancas y terminan subiendo a escaños los más altos y terminan tomando decisiones que no para favorecer al pueblo, sino para favorecer a quienes les regresaron los favores, o este mismo grupo que les dieron favores en su momento. ¿Qué es lo que hacía la piña podrida aquí, camaradas? En esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través de este encuentro internacional, alzamos la voz una vez más sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. Pues independencia judicial no tienen, son dependientes de los poderes fácticos de nuestro país. Eso está más que demostrado. Y no voy a continuar más con lo que dice Norma Piña, no tiene mucho caso, pero dice que quieren tener esta independencia. Son tan independientes, que la señora termina acudiendo a otras instancias internacionales, sobre todo a los Estados Unidos y las que tienen relación con estos países del G7 o la oligarquía internacional. Estos que se creen dueños del mundo y que piensan que van a dominar un país, que van a tener van a poner injerencia en ese país. Entonces es lo que suelen hacer, recurren a ese tipo de cosas. Y tan así que estos traidores a la patria pues piensan que les va a suceder. Pero no, estamos en tiempos totalmente distintos y no les va a salir la jugada. Están perdidos, realmente, están perdidos. Vamos a ver qué otros tweets aquí, cámaras, interesantes, de aquí de la red social favorita de los derechosos. Y esto que comparte el camarada Zurita Carpio. Dice, apoyo, qué desgracia. El saco de pus, Javier Lozano, acudió a un plantón de trabajadores del Poder Judicial para presentar su respaldo.
Y sinceramente no tiene vergüenza esta porquería de persona de Javier Lozano. Javier Lozano, que está llorando para que por favor no se haga el plan C, porque sabe que su hijo, el violador, puede irse al botiquín. Por eso llora. Y por eso pues solo sale diciendo que ni que las mujeres, pero pues su hijo está acusado. Así de ese nivel estamos hablando de las situaciones tan terribles que pasan en el Poder Judicial. Otra cosa que es lamentable y hay que recordarlo es el detalle importante que tiene que ver el saco de pus con la extinción de Luz y Fuerza, con Felipe Calderón, con el carnicero de Michoacán y con Mexicano de Aviación. Entonces, aquella vez no se solidarizó el saco de pus para ir a ver a los trabajadores de Luz y Fuerza. Nada, simplemente váyanse aquí, pero vean qué es lo que dijo este payaso. Aquí con los compañeros del Poder Judicial de la Federación. Acá ya voy. Estamos acá, espérame. Aquí mira, aquí saluden. Aquí estoy con todos ellos. Vine a manifestarles, a expresarles todo nuestro respaldo. Los abogados, no sé si todos, pero muchos abogados de la Libre de Derecho estamos con ellos, estamos con ustedes. Los felicito por su valor, los felicito por su valentía, los felicito por este esfuerzo que están haciendo por preservar fuentes de trabajo, pero también por preservar la división de poderes y Estado de Derecho. Así que Dios los bendiga a todos. Por preservar fuentes de trabajo, dice el cínico. Por preservar fuentes de trabajo. Es una grosería enorme, ¿no?, que termina diciendo este tipo nefasto del saco de pus. No tiene vergüenza, no tiene madre. Pero bueno, al final de cuentas sabemos que el saco de pus lo que termina tocando lo echa a perder. Apoyó a tales candidatos, hay muchos ejemplos, termina apoyándolo y terminan perdiendo. Entonces es muy mala señal de que el saco de pus vaya a respaldarlos, porque eso significa pues que van a terminar mal. Entonces aquí hay otro de los comentarios que dicen, este tuit de los meme chairos, dice: se nota que te importan mucho los trabajadores. Y esta nota es en relación con Xóchitl Gálvez, la peor candidata de la historia de la oposición. Dice: Xóchitl Gálvez está en contra de la iniciativa privada para reducir las jornadas. Porque hay que recordar, camaradas, que en el debate, cuando a Xóchitl se le preguntó sobre la reforma para las 40 horas, ella siempre puso primero que tenía que verlo con los empresarios. Sí, porque siempre para ellos, los panistas, la derecha, primero está el empresariado antes de que el trabajador. Es normal, sí, es normal, pues, es normal, no es algo que también sorprenda, pero bueno, es la parte de la hipocresía, pues, de que ellos, pensamos que al final de cuentas el pueblo no les importa. Lo mismo que el Poder Judicial, aunque sea esta votación histórica que hubo el 2 de junio, el pueblo quiere un cambio del Poder Judicial, pues a ellos realmente no les importa. Dicen que el pueblo no decide, el pueblo no tiene esa capacidad, según ellos, para poder discernir en que está bien o mal, que sí, qué ley está mal. El pueblo no puede interpretar, porque el pueblo, según ellos, no está muy cuerdo, que digamos. Y ellos sí, ellos son muy truchas, son muy chingones, son muy inteligentes. No, son puros, les digo, recomendados que terminan llegando y lamentablemente terminan escalando tan alto como el rey Rodríguez Mondragón, y están ahí tomando decisiones importantes para nuestro país. Entonces, aquí está otra imagen de este caso del saco de pus, uno de los peores políticos de la historia. Dice: cuando ellos tenían el poder, cuando el pueblo tiene el poder. Y es el mandato, como bien lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum y como lo habían dicho nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora lloran estos bandidos porque pues no tienen el poder. Y saben que el Poder Judicial es el último hilo que está colgando dentro de lo que pueden agarrarse. El Poder Legislativo no lo tienen. El Poder Ejecutivo obviamente no lo tienen. En los estados la mayoría no los tienen. Los diputados no lo tienen. Los senadores no los tienen. El plan C es lo único que los mantiene con esa esperanza de poder seguir escarbándole al presupuesto, rascándole el presupuesto y seguir robando con todas sus corruptelas. Entonces, algo interesante también es de que el sindicato, en este caso de los trabajadores del Poder Judicial, no está avalando esto. Y esto, pues vamos a ver cómo se va dando, porque van a pasar los días y al final de cuentas nosotros, camaradas, los que sabemos de esto de las manifestaciones, de los plantones,
sabemos que hay un desgaste natural, ¿sí? Y cuando no hay convicciones por parte de las personas que hacen plantones, vamos a ver qué tanto resisten. Vamos a ver estos que son muchos de ellos que están ahí por gracias a la conveniencia. Vamos a ver cuánto resisten un plantón. Hay que recordar a Frena. Frena realmente duró muy poquito porque eran puros fifís. No están acostumbrados a que le dé el sol. No están acostumbrados a estar muchas horas en la calle. Prefieren estar en sus comodidades. Entonces va a ser un buen ejercicio para los trabajadores del Poder Judicial que piensan que se van a ver afectados, pero no se van a ver afectados. Y mientras tanto los jueces y los machuchones del Poder Judicial, pues en su casa, a toda madre, ahí viendo la televisión, viendo una película, una serie, en el aire acondicionado, rascándose el ombligo, y los otros ahí en la manifestación. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo se va dando esto de este plantón. Y aquí es algo interesante también, otro mensaje, esto que les comentaba de Luz y Fuerza. Y este camarada de Andrés Repper, dicen, ¿saben qué resolvió la Corte respecto de Compañía de Luz y Fuerza cuando los trabajadores impugnaron que el derecho humano al trabajo no implicaba derecho a trabajar donde uno quisiera? Entonces por eso podían sacar a los de Luz y Fuerza, porque pues sí, tienes derecho a trabajar, pero no donde te dé la gana. Imagínense lo que terminan diciendo el Poder Judicial. Y sí, hay un apartado, sí, este es un tuit, pero hay un apartado, la resolución. Está la resolución de lo que terminaron, digamos, decidiendo en aquel tiempo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues bueno, pues también que se vayan a trabajar a otro lugar, ¿no? Y aquí lo que también dice el camarada, en este caso Abraham Mendieta, totalmente de acuerdo con él, dice, por primera vez en mi vida no siento solidaridad por quienes hoy llaman a huelga. Las huelgas sirven para defender derechos, no los privilegios de las élites doradas del Poder Judicial, y mucho menos para oponerse a la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas. Sí, todos los trabajadores tienen derecho a expresar y defender sus derechos cuando sea necesario. Y puede haber muchos ejemplos en nuestro país. Es importante las huelgas. Es importante colgar una simple lona en algún lugar. Es importante todas esas manifestaciones. Pero cuando hay algo totalmente justo. Y aquí no vemos una justicia. Aquí vemos simplemente que luchan por privilegios. Y lo peor de todo es que estos trabajadores están luchando por los privilegios de los que no están ahí con ellos. Los otros están cómodos en sus casas, cómodos en otro lugar. Y estos, pues los mandan ahí enfrente, como los peones, para que luchen por un rey. Si lo vemos como un tablero de ajedrez, pues al final de cuentas el rey se mueve una fichita, como el viejito, así uno por uno, ¿sí? Se mueve poquito. Y los peones pues van enfrente, para que el rey, estos reyes llenos de privilegios, pues se mantengan. Entonces, así está el detalle, pues dice, a huelga paleros, ahí está esta señora que termina incidiendo en esta manifestación con el Poder Judicial. Pero aquí lo interesante también, camaradas, es estos payasos que dice Norma Piña que tienen que ser independientes, pero no, son independientes del pueblo. Y esta porquería se termina uniendo. Aquí vemos que el Frente Cívico de Acosta Naranjo, el patético personaje de Acosta Naranjo, uno de los encargados de desaparecer al PRD, este traicionero a la izquierda del PRD, pues ahora se va a unir, va a reforzar al frente, va a reforzar el Poder Judicial. Pero ya vimos que cuando convoca el Acosta Naranjo son como 6 personas. ¿Qué tiene que se unan? ¿Cuántos se van a unir? Al rato van a decir que la Marea Rosa. ¿Cuántos son la Marea Rosa? No tienen poder de convocatoria. El plan C ya sacó ya se filtró lo que el INE va a autorizar. Y sabemos que el plan C va. Entonces no tienen muchas esperanzas. Pero bueno, así está la situación con el Poder Judicial, camaradas. Al final de cuentas, esto va porque va, como ya lo comentó Ignacio Mier. Aunque hagan los plantones, aunque estén peleando no los derechos de ellos, que estén peleando los privilegios de los de arriba, aunque lloriqueen, aunque hagan lo que sea, aunque tengan el control de los medios convencionales, aunque los de la derecha digan lo que sea, aunque vayan a otros países a decir que en México todo está mal, pero no hay ninguna represión, como pueden ver. Van a poderse manifestar con toda tranquilidad. No les va a pasar lo que sucedió con Luz y Fuerza. No les va a pasar lo que sucedió con la reforma educativa, donde lamentablemente
atropellaron y trataron como criminales al magisterio que hipócritamente hoy tratan de decir que están con ellos. Son unos cínicos, unos sinvergüenza, y nunca nos vamos a cansar de decir eso que son y más cosas. Se lo merecen. La oposición se merece todo lo que está pasando, porque el daño que le hicieron en México no se va a olvidar en un sexenio. Pero bueno, sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.